Buen día, nuestro grupo es Silvia González y quien les habla, Nicolás Rivera. Nuestro proyecto es un modelo de elementos finitos utilizado en la simulación de transporte de calor en tejidos biológicos para medir la distribución de la temperatura en el cerebro durante una hipotermia inducida. Esta va a ser la tabla de contenido del día de hoy. Entonces, la introducción. Como parte del contexto, se habla inicialmente de hipotermia inducida, la cual es una terapia utilizada en cirugías de órganos vitales en la que se genera una pérdida de calor acelerada en la zona de interés. Ahora bien, el enfoque del proyecto se basa en la hipotermia inducida como terapia de neurocirugía, debido a que reduce la posibilidad de una isquemia cerebral. En este caso, la salida de calor del cerebro se da por un transporte de energía generado a partir del enfriamiento del cuero cabelludo, el cual se debe mantener a una temperatura constante específica. Adicionalmente, se conocen tres tipos de hipotermia principales. En el primer grado, la temperatura se reduce un máximo de 5 grados centígrados, en el moderado un máximo de 9 y en el profundo de 9 en adelante. Para el proyecto se hablará en términos de hipotermia de primer grado, debido a que se debe realizar en un ambiente controlado y sin afectar las funciones vitales del paciente. Bien, a partir de esto, el artículo base habla sobre una simulación matemática del cambio de temperatura en el cerebro durante un enfriamiento selectivo, en el que se mantiene constante la temperatura del cuero cabelludo para diferentes valores. Para esto, los autores utilizan una ecuación de biocalor que se mencionará más adelante y lo realizan en un estado estacionario. De acuerdo a esto, el estudio a implementar plantea una simulación en estado transiente que permite conocer la temperatura óptima a la que se debe someter el cuero cabelludo con el fin de generar una hipotermia de primer grado en el tejido cerebral, tomando este último como la capa interna del estudio recubierta por un cráneo y un cuero cabelludo exterior. Los objetivos manejados fueron los siguientes. El objetivo general es conocer las especificaciones de un transporte de energía térmica en el tejido cerebral como resultado de una hipotermia inducida de primer grado. Y los objetivos específicos son dos. El primero, determinar la temperatura adecuada a la cual se debe mantener la capa externa, el cuero cabelludo, con el fin de generar una hipotermia de primer grado. Y el segundo, determinar el comportamiento de la temperatura en cada uno de los dominios utilizados. La metodología fue la siguiente. La geometría planteada se observa en la imagen, la cual parte de tres dominios compuestos por un tejido cerebral interno, una capa de recubrimiento del cráneo y una capa exterior del cuero cabelludo. Dado que tiene una propiedad axisimétrica, el esquema se presenta en medio plano. Esta es la primera limitación que se debe tener en cuenta, debido a que las estructuras biológicas reales no son axisimétricas ni se caracterizan por una geometría perfecta como la de un círculo. Adicionalmente, el tejido cerebral se compone de la materia gris y blanca, y estas no fueron separadas en dos dominios diferentes. Sin embargo, esto se hizo con base en el artículo previamente mencionado, en el que los autores determinan que las propiedades térmicas de estas son muy similares, por lo que se pueden tomar como homogéneas. Finalmente, la última limitación es que no se tiene en cuenta la capa del cabello de un individuo, lo cual generaría una resistencia térmica. Respecto a la malla utilizada, se escogió una malla extra fina de 3.000 elementos con el fin de maximizar la calidad de los resultados, partiendo claramente de un análisis a priori en el que no se ha hecho un estudio de convergencia. Bien, ahora respecto a las ecuaciones gobernantes, se tiene la ecuación gobernante de transferencia de biocalor en tejidos biológicos. Entonces, esta describe inicialmente un término de almacenamiento de temperatura tiempo dependiente de acuerdo a una densidad y calor específico del material. El siguiente término es la transferencia de calor por conducción, dada una constante de conductividad térmica y en un gradiente de temperatura. El siguiente es la transferencia de calor por convección, que se da debido al sistema circulatorio. Por esto se tienen la densidad y el calor específico de la sangre, al igual que la temperatura arterial, y un término que describe la perfusión sanguínea dependiente del material. Finalmente se tiene la generación metabólica de calor dada una constante Q. Bien, entonces esta ecuación principal parte de dos leyes principales. La primera es la ley de Fourier, la cual describe el flux de calor conductivo, dada una constante de conductividad térmica y un gradiente de temperatura de acuerdo al radio. Y la segunda es la ley de enfriamiento de Newton, que habla sobre el transporte convectivo, dado una constante convectiva dependiente de la geometría y de las propiedades del fluido, y una diferencia de temperaturas. Respecto a las condiciones de contorno, se tienen dos principales. Para la zona superficial del cuero cabelludo, el valor de temperatura presenta un valor constante Ts, el cual se simula para 0 grados, 10, 20, 25 y 30 grados. El valor final para el perfil de concentración se escoge de forma experimental, de acuerdo a los valores finales de convergencia de la temperatura.
Adicionalmente, dado que tiene una geometría axisimétrica, presenta un flujo conductivo invariantes en R igual a cero. Finalmente, la temperatura inicial de los tres dominios es de 37 grados Celsius. En esta diapositiva se observa la tabla de parámetros de las propiedades térmicas de cada material, incluida la sangre, todos encontrados en literatura. Ahora los resultados y su respectivo análisis. Para determinar el valor de temperatura de superficie TS, se realizó un análisis de sensibilidad de las temperaturas mencionadas anteriormente. Para esto, la evaluación se encuentra en la superficie del tejido cerebral, tal y como se observa en la imagen. La gráfica permite observar los valores de convergencia a diversas temperaturas. Para 0 grados, la temperatura aproximada es de 25 grados Celsius. Para 10 es de 29, para 20 es de 31 grados, para 25 de 33 grados y para 30 de 35 grados. De acuerdo a esto, la temperatura inicial que genera una hipotermia de grado 1, en la que el valor no reduce los 5 grados, es de 25 grados centígrados. Y esto lo logra en un tiempo aproximado de 15 minutos. Bien, ahora en comparación con la literatura, el artículo base presenta los resultados de convergencia para diferentes tasas de perfusión sanguínea, tal y como se observa en la tabla. Dado que en el estudio nosotros solo trabajábamos sobre una tasa de perfusión en condiciones normales de 50 mililitros sobre 100 gramos por minuto, esta es la que vamos a tener en cuenta para la comparación. Inicialmente podemos observar que respecto a los resultados encontrados tenemos un error cuadrático medio de 41.4. Esto puede ser consecuencia del tipo de estudio realizado, dado que en el artículo base los autores realizan un estudio en estado estacionario y en nuestro estudio se realiza en estado transiente. Sin embargo, para ambos casos se puede observar una disminución de la temperatura a medida que se disminuye la temperatura de superficie. Bien, ahora respecto al perfil de temperatura, dada una TS escogida a 25 grados centígrados, en el GIF se puede observar el perfil de temperatura en los tres dominios para un rango de 8 minutos. Esto debido a que aun cuando el rango de convergencia es de 15 minutos, los cambios después de 8 no son identificables visualmente. Ahora bien, se observa un enfriamiento paulatino que llega hasta la zona superficial del cerebro. Sin embargo, para una zona central, a medida que se acerca R a 0, no se presenta un cambio de temperatura y esta permanece aproximadamente a 37 grados centígrados. Comparando con literatura, en la imagen se puede observar un perfil de temperatura en un estudio similar para el que los resultados son muy similares a los del estudio, en los que solo se presenta una disminución de temperatura en la zona superficial del cerebro. Bien, entonces esto puede ser consecuencia de las propiedades térmicas del tejido cerebral. Por ejemplo, si se realiza una comparación con la tasa de perfusión de este en cada uno de los dominios, se puede observar que la tasa de perfusión del tejido cerebral es un orden mayor que los otros dos. Adicionalmente, que la tasa de generación de calor es considerablemente elevada respecto a los otros dos dominios. Esto puede ser consecuencia de que en la zona central del cerebro realmente no alcance a llegar esa transferencia de calor generada por la temperatura superficial. Ok, las conclusiones fueron las siguientes. Para que la temperatura no baje más de 5 grados centígrados, es decir, a menos de 32 grados, la temperatura adecuada del cuero cabelludo debe ser de 25 grados centígrados aproximadamente. Y un enfriamiento basado en la temperatura a la que se somete el cuero cabelludo no genera un enfriamiento de la zona interna del tejido cerebral. Bien, ahora debido a lo mencionado anteriormente, y a que el enfriamiento solo se realiza en la zona cerebral del cerebro, se debe tener en cuenta esto para el tipo de cirugía que se va a realizar, pues para cirugías internas cercanas al centro, este enfriamiento no es efectivo. Adicionalmente, también se debe tener en cuenta las limitaciones mencionadas en la geometría, dado que los resultados no tienen en cuenta la resistencia térmica que generaría el cabello. Para mejorar esto, en futuros estudios se podría modelar esta resistencia con el fin de eliminar la limitación. Gracias. Gracias.